En primer lugar, muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Me presento, mi nombre es Sergio Hilario Mateo Ruiz. Por este medio les daré a conocer mi clase de hoy. Bueno, bien sabemos que por la situación en que estamos viviendo en nuestro país, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, lo que es la pandemia o el COVID-19, ya que es una crisis de salud que ha venido afectando a diferentes personas sin importar las condiciones o el estado que estén viviendo. Y, y esto nos impide a que nos reunamos en un salón de clases y podamos impartir clases presencialmente, reunidos con compañeros o los estudiantes, pero al igual que esto no nos impide a que no podamos seguir en la educación, sino que también tiene su forma o encontrarle forma, ya que por medio de esta nueva modalidad educativa, ya que es híbrida o por decirlo digitalmente, podemos recibir la educación, pero primero que antes contar con recursos tecnológicos como una computadora, un teléfono inteligente y contar con internet y entre otras herramientas. Y al igual que esto de la educación híbrida tiene sus ventajas y desventajas, ya que también a través de ello vamos obteniendo nuevos conocimientos, experiencias, la manipulación de nuevas aplicaciones para obtener informaciones educativas o contenidos educativos, ya que hoy en día, o sea, en este momento yo estoy utilizando la aplicación de Zoom y esto es algo, es una herramienta que nos ha venido a beneficiar o ayudar en la educación, ya que a través de ello podemos hacer videollamadas, compartir el contenido, agruparnos pero digitalmente, dar nuestras aportaciones y entre otras actividades. Bueno, sean bienvenidos todos en esta clase de hoy. Espero que comprendan y presten atención. Bueno, al igual tenemos la oración, que será, la oración es la base fundamental para pedirle a Dios. En este momento yo haré la oración y oremos todos sin importar el credo en que tengamos o la forma de pedirle a Dios, cada quien a su manera. Entonces empezaremos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por un día más, gracias por el aire, gracias por el sol, gracias por un techo, gracias por el alimento y gracias por darme esa oportunidad de estar reunido con los estudiantes, impartirles contenidos de beneficio y que al igual ayúdalos a ellos a que puedan comprender y tomen muy en cuenta el contenido y al igual que puedan ayudar a sus compañeros y que sea de buen beneficio para ellos en un futuro. Eso te pido en tu santa mano y ayuda a las personas que necesitan de ti. Eso te pido solamente y gracias. Amén. Bueno, prosigamos. Para empezar, tenemos una actividad que es la aplicación de la técnica de lluvia de ideas. Esta es una actividad que nos ayuda a explorar conocimientos previos que cada uno de nosotros poseemos. Bueno, para elaborar esta actividad
el tema central es la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo sé que todos tenemos conocimiento de este tema, hemos escuchado, quizá en otros centros educativos o no sé, pero sí hemos escuchado sobre este tema, pero les daré a conocer o les explicaré un poco sobre ello. La Constitución Política es un instrumento creado para mantener el orden de las naciones y está integrado por un conjunto de leyes fundamentales que fijan los límites y definen las relaciones entre los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado, estableciendo esta la base para el gobierno. Esto es la base que tiene el gobierno para poder trabajar con las personas o los ciudadanos del país. Bueno, no sé si comprendieron, pero pueden dar sus opiniones sobre la constitución política de la República de Guatemala. Bueno, en palabras claves podría ser, y es un libro, se puede decir también, son leyes, muy bien, definen los derechos. Ujú. Sí, son leyes fundamentales. Fue creado en el 1985. Es la base fundamental del Estado y es la ley suprema y son ejercidos hacia los ciudadanos. Bueno, como hemos visto o bien sabemos que la constitución política de la República de Guatemala es, son conjuntos de leyes que definen nuestro país. Prosiguiendo. Bueno, nuestro indicador de logro de esta clase sería, determina las leyes nacionales e internacionales que perciben los derechos de los pueblos de Guatemala. Bueno, nuestro tema central de nuestra clase el día de hoy será la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto sería nuestro tema central que estaremos trabajando. Bueno, el preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por lo que se expresan los valores que los construyentes plasmaron en el texto, siendo además una invocación que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgaciones de la Carta Fundamental, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, la actual Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de la República de Guatemala. Bueno, como había comentado anteriormente que la Constitución Política son leyes supremas de la República de nuestro país, que es Guatemala, en la cual
se rige todo el Estado y de sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Fue creado el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional y Constituyente de ese año, como convocado por el entonces presidente de facto de la República de Guatemala, general Óscar Humberto Mejía Víctores. Tras la selección a la Asamblea Nacional Constituyente celebradas el 1 de julio de 1984. Dicha Carta Magna se hizo efectiva el 14 de enero de 1986. Bien sabemos que la Constitución Política de la República de Guatemala están plasmadas los derechos de plasmada los derechos de la población guatemalteca. En este caso están plasmados todos los derechos que nosotros poseemos o que contamos de nuestro país. Bueno, prosiguiendo con la lectura. Fue suspendida el 25 de mayo de 1993 por el entonces presidente de la República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías, reinstaurada el 5 de junio de 1993, acto seguido del derrotamiento del presidente enmendado en noviembre de 1993. Las reformas constitucionales de 1993 incluyeron un incremento en el número de magistrados de la Carta Suprema de Justicia de 9 al 13. Los periodos de cargo para el presidente, vicepresidente y diputados del Congreso de la República de Guatemala fueron reducidas de 5 a 4 años. Para para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 6 a 5 años y se incrementaron los periodos de los alcaldes y consejos ciudadanos de 21, 2 a 4 años. Bueno, aquí lo que da a entender es que fueron ordenando los periodos que deben de estar los presidentes, vicepresidentes y alcaldes, ya que la, la, la Constitución de la República de Guatemala es la base para ellos para que puedan trabajar y en ese entonces están definidos la temporada en que ellos deben de trabajar. Bueno, prosiguiendo. El presidente y vicepresidente son elegidos directamente por un medio de sufragio universal y están limitados a un periodo, como les había comentado anteriormente, que tienen un límite de periodo. Un vicepresidente puede ser candidato o presidente después de 4 años fuera del cargo, toda vez no hay ejercido el cargo de presidente por un tiempo mayor a un año. Los magistrados de los de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Congreso de la República de Guatemala
de entre los integrantes de una lista, de una lista envidia por los decanos de la facultad. Guatemala se encuentra dividida administrativamente en 22 departamentos administrados por gobernadores y designados por el presidente. La ciudad de Guatemala y y otras 339 municipalidades son gobernadas por alcaldes y consejos elegidos popularmente. Bueno, en este caso tengo un link en donde ingresaremos a la Constitución Política de la República de Guatemala y ahí veremos cuáles son los derechos y cómo está conformada en realidad la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, bueno, el título aquí es Constitución Política de la República de Guatemala. Reforma por acuerdo legislativo número 18-93 del 17 de noviembre de 1993. Título 1. La persona humana, fines, derechos del Estado, derechos del Estado. Bueno, en el artículo 1 tenemos la protección a las personas. El Estado guatemalteco se organiza por proteger a, a la persona y a la familia. Su fin suprema es la realización del bien común. Artículo 2, derecho del Estado. Esto debe del Estado organizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Bueno, como vemos actualmente en nuestro país, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, yo sé que no se ejercen estos artículos o los derechos debidamente como deben de ser o como lo deben de ejercer. Bien sabemos que la protección a las personas, hay personas que necesitan de una protección que son abusadas por otras personas. Y el derecho del Estado, que deben de las personas cuentan con una vida digna, con libertad, la justicia, seguridad y la paz. Bueno, en nuestro país, por decirlo en sí, no existe una paz fija. Siempre hay conflictos entre personas o quizá entre familiares y no cuentan con una vida digna, quizá tienen problemas de pobreza o desnutrición y por tal motivo que dependen de ellos de que no cuenten con una vida digna. Bueno, prosiguiendo. En este caso, en el título 2 vemos los derechos humanos. En el capítulo 1 derechos individuales. Sería el artículo 3 derecho a la vida. El artículo 4 la libertad e igualdad. Bueno, el artículo 3 derecho a la vida. El Estado garantiza
y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de las personas. Esto nos define a que el Estado nos protege desde nuestra concepción, por decirlo en sí, desde nuestro nacimiento hasta el estado o la edad en que estamos. Pero como vemos actualmente, no contamos con esa protección por nuestro país. Y por decirlo en sí, este derecho a la vida está descuidado hacia nosotros porque no contamos con una protección adecuada, aunque no tan adecuada, pero con una mínima parte. Y la libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene igualdad, iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbres ni a otras acciones que menoscabe su desigualdad. Los seres humanos deben guardar conductas frente entre sí. Bueno, actualmente la libertad e igualdad casi no se ejerce en nuestro país. Bien sabemos que en este caso, en lugar de igualdad entre géneros, existe el machismo entre los hombres, porque el machismo entre los hombres hacen que a las mujeres se le disminuye se le disminuye su género, por decirlo en sí, hacen de menos a las mujeres y que los hombres valen más que las mujeres, pero no es así, porque aquí nos dice que sin depender en el estado en que se encuentren, todos cuentan con el mismo derecho. O sea que todos somos iguales, contamos con los mismos derechos y no tenemos diferencias. Artículo 5, libertad de acción. Todas las personas tienen derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Esto obliga a acatar órdenes que no estén basados en leyes y emitidas conforme a ella. En este caso, de que sí en nuestro país sí existen leyes diferentes, pero aquí dice que debemos de respetar las leyes que están y las que no están. Entonces, pero al igual debemos de respetar para tener una conducta adecuada, fija. En el artículo 6 tenemos la detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delitos o falta en virtud de orden liberada con apego a la ley por autoridades judiciales. En el artículo 6 tenemos la notificación de la causa de detención. En el artículo 9 tenemos el interrogatorio de detenidos o presos. Bueno, estos son las leyes o artículos que posee la Constitución política. Y esto es el medio o la base fundamental que el presidente tiene para poder tener un orden en los ciudadanos o las personas del país. Y al igual que ahí mismo define los derechos que cada persona debe de tener sin importar las condiciones en que estén viviendo, pero cada quien tiene su derecho.
como vemos aquí en el artículo 27, tenemos derecho de asilo y luego en el artículo 28 derecho de petición, en el artículo 29 libre acceso a tribunales y dependencia del Estado. Bueno, en este documento están plasmados todos los derechos de los ciudadanos, al igual que el derecho a la educación. Esto es un derecho que uno posee y puede, puede acceder a algún centro educativo sin importar las condiciones que vive, porque es un derecho que se nos otorga a nosotros como ciudadanos del país. Bueno,